Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. ¿Qué tal amigos? Encantados de tenerlos en otro episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Encantados hoy con nuestra invitada que hemos tenido, que hemos hablado varias cosas interesantes con respecto al poder que tienen las redes sociales, no online, offline. Eso es clave porque nos va a ayudar a entender un poco el valor del networking, el valor de trabajar sobre lo corporativo, el valor de trabajar sobre personas que realmente están un poco apáticas. Y antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, simplemente quisiera destacar tres aspectos previos a la charla que a mí personalmente me llamaron la atención. Y uno era esta reflexión, la primera cosa era esta reflexión acerca de impactar sobre lo corporativo hace que podamos llegar a más personas. Y esto lo digo porque una de las cosas que, por lo menos desde mi parte en la marca personal, siempre trato de trabajar con personas directamente, pero una reflexión bonita es saber que cuando vas a empresas, cuando vas a grupos grandes de equipos, pues es verdad que estás llegando a muchas más personas con el mismo mensaje. Y esta clave de este poder de lo offline, a mí personalmente me ha gustado mucho. En lo corporativo llegamos a más personas. Otra reflexión de la charla y que habla muy bien de nuestra invitada es la idea de, incluso cuando tenemos personas apáticas, personas que no están interesadas en aprender y que simplemente están allí por un compromiso, se vuelvan un reto para ti, se vuelvan un reto para poder hacerlo mejor. Que el cambio o la transformación que esa persona tenga sea nuestro punto de indicador para saber si hemos hecho un buen trabajo. Así que, evidentemente, esto habla del profesionalismo de la persona que hoy tenemos como invitada para poder llegar al corazón de estas personas. Y por último, la idea de autoconocerse, que básicamente es una reflexión que siempre tenemos casi que en cada podcast que hacemos, porque es clave, el autoconocimiento, el saber cuál es tu propósito, tus talentos. Pero algo que ha dicho nuestra invitada de hoy y que a mí me ha gustado es validar eso que tú crees, eso que tú descubriste con personas cercanas para que te digan sí, no, o puedes ajustarlo de una manera u otra. Así que nada amigos, os dejo con este podcast. Nuestra invitada de hoy se llama Jane del Tronco y estoy seguro que les va a encantar. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Marca Profesional. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que conozco de hace muchos años, que hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos eventos del Personal Branding Lab Day, que yo aprecio personalmente mucho. Ella es Jane del Tronco y antes de empezar con la entrevista me gustaría simplemente comentar por qué está aquí, por qué vamos a hablar con ella de marca personal. Lo primero, Jane del Tronco es CEO de Bold Choice. Es una empresa dedicada al desarrollo de líderes, equipos y el bienestar de las organizaciones. Es coach ejecutivo y de equipos de nivel PCC, coautora del libro Smart Feedback y es conferenciante en temas de desarrollo del talento, liderazgo y cómo trabajar su comunicación y visibilidad. Jane, bienvenida, encantado de tenerte con nosotros en este podcast. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo Fabián, un placer que me llames para este ratito juntos, ¿no? Que además pues acepto como lo que solemos hacer, ¿no? Como una charla cualquiera de estos días que charlamos, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti. Jane, mira, siempre me gusta empezar este podcast con, siempre que tengo a nuestros invitados, es como que la cara humana de la marca personal. Más que hablar de conceptos, más de que hablar de qué es la marca, qué no es la marca, para qué sirve y qué no sirve, hablemos de Jane. ¿Cómo es su historia? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo ha sido ese proceso personal tuyo? ¿Cómo has llegado a convertirte en Jane del Tronco hablando de los temas que hablas hoy? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Madre mía, ¿cuánto tiempo has dicho que teníamos? Bueno, a ver, yo creo que si hay algo que define mi carrera profesional y las decisiones que he tomado, ¿no? Son determinados valores como la libertad, ¿no? La necesidad de contribución, que para mí es muy importante, ¿no? Quizás por eso, bueno, pues dedico mucho tiempo también al voluntariado, ¿no? En mentoring y en coaching, sobre todo para mujeres. La libertad, la contribución, la creatividad. No entiendo mi vida profesional y mi vida en general sin la capacidad para crear cosas nuevas, ¿no? Y la curiosidad. O sea, yo creo que soy por naturaleza una persona curiosa, una persona que me encanta estar aprendiendo siempre.
Lo cual también tiene todas estas cosas su otra parte, ¿no? Y es la rutina, no puedo con ella, necesito estar en cambio permanente, necesito estar fuera de esa zona de confort, ¿no? Alguien me dijo una vez, es que tu zona de confort es no estar en la zona de confort, de lo que la mayoría entiende que la zona de confort, ¿no? Entonces, quizás todo esto me lleva a tener como un espíritu muy emprendedor, ¿no? En el momento en que estaba trabajando en organizaciones, hasta hace 12 años, ¿no? Que es la primera etapa de mi carrera profesional en marketing y en ventas, en diferentes multinacionales, si algo me definía precisamente era eso, ¿no? O sea, mi proactividad, mi espíritu intraemprendedor, mi necesidad de crear y de trascender, ¿no? De alguna manera. Y eso me lo llevo pues a la segunda etapa, que llevo el mismo tiempo, prácticamente el mismo tiempo, o sea que ya podéis calcular mi edad. Y me lleva, o sea, yo creo que hay gente que dice, qué raro, ¿no? O sea, te dedicas a marketing y ventas en multinacionales con el puesto que tenías y de repente te paras y decides cambiar, que hay gente que piensa que me despidieron, confieso que no, o sea, que fui yo la que, en palabras de mi marido, me volví loca y de repente decidí que cambiaba mi vida profesional. No fue de repente, las cosas nunca son de repente, pero sí que es verdad que de ojos a los demás, ¿no? O de cara a los demás, podía ser una decisión arriesgada, lo era también, poco meditada y no, o sea, era muy pensada. Llegó un momento en mi carrera profesional que yo necesitaba sentirme libre, necesitaba trabajar. Yo decía, quiero trabajar con personas y por proyectos, ¿no? Y alguien me dijo, eso es una utopía, no vas a poder conseguirlo. Bueno, pues de esa persona me acuerdo todos los días de mi vida. Porque ¿De eso hace cuánto, Elaine? 12 años. 12 años. Bueno, sí, a finales de 2007 tomo la decisión y dejo la compañía oficialmente el 30 de junio de 2008, ¿no? O sea, hace nada que he cumplido 12 años en esta segunda etapa. Por eso digo que estoy justo al 50%, ¿no? Y en estos 12 años, pues bueno, pues desde un primer momento muy claro que quería montar The Bold Choice. The Bold Choice. Que por cierto, el nombre me suena mucho a esta historia que me estás contando, ¿eh? Claro, o sea, The Bold Choice, además tiene una parte que no todo el mundo conoce. O sea, The Bold Choice es esa apuesta valiente, ¿no? Que haces, ¿no? Es una expresión que se dice en el teatro también. Es do your bold choice, ¿no? O sea, atrévete a sacar lo mejor de ti mismo. Y algo que mucha gente no sabe es que The Bold Choice era el claim, el tagline interno que teníamos en Jam Restaurants para Taco Bell. Entonces, Taco Bell, que de alguna manera, bueno, pues yo me empeño en lanzar Taco Bell en España y lidero el proyecto en sus inicios, ¿no? No tanto en la implementación, pero sí que en sus inicios con la búsqueda de franquiciado y demás, y de posicionamiento y demás. Pues el tagline de Taco Bell dentro de la compañía era no more burgers, no more pizzas, go for the bold choice, ¿no? Y the bold choice es esa apuesta diferente más allá de las hamburguesas y más allá de las pizzas en el mundo de la restauración rápida, ¿no? Entonces, bueno, pues casi que cojo el claim, lo hago muy mío porque Taco Bell es mi niño, ¿no? De alguna manera y bueno, pues decido ponerle ese nombre a la compañía. Qué bueno. Oye, y esto suena como a algún reto que al final profesionalmente estabas llevando. En términos de retos, Jane, ¿cuál crees para ti que ha sido el reto profesional más importante que has tenido y cómo lo has solventado? ¿Cómo has superado esta situación? Yo creo que he tenido en mi primera etapa profesional muchos retos, ¿no? O sea, normalmente siempre han estado relacionados con cabezonerías mías, ¿no? O sea, con cuestionar el status quo y decir, no, se puede hacer, ¿no? Y claro, o sea, se puede hacer, tú lo ves clarísimo, convences a la gente, haces tu pitch, ¿no? Finalmente te compran la historia y, claro, ya cuando te han comprado la historia dices, pues lo mismo esto era un poco más complicado de lo que yo pensaba, ¿no? Pero ya te has metido tú solo en la historia. Entonces, he tenido muchos retos profesionales, la verdad. O sea, desde, quizás recuerdo con bastante cariño, pues, mi época en Grupo Bongren, en Mantequerías Arias, ¿no? Donde pues había que darle la vuelta a una categoría, había que extender una marca por toda España. Tenía unas implicaciones logísticas y de producción bastante importantes y hubo algún momento así de, madre mía, como no cumpla con las previsiones me va a caer algo encima, ¿no? Entonces eso para mí fue un reto importante y luego, desde luego, en The Bold Choice muchos retos, ¿no? O sea,
desde el primer contrato grande, ¿no?, que tenemos con una caja de ahorros en el año 2009-2010 y que nos lleva a formar a más de 100 personas en habilidades. Eso fue un retazo muy importante, ¿no? Hasta hoy trabajar con compañías muy, muy grandes, ¿no? O sea, nuestros clientes, para lo bueno y para lo malo, son grandes multinacionales, ¿no? Y cada proyecto pues es un reto de coordinar a muchísimas personas, de alinearlas, de darle una consistencia al cliente. Para mí eso es un retazo. Más allá luego del reto, en mi propio caso, de reinventarme, ¿no? Aunque sé que esa es una palabra que no le gusta a mucha gente, o de reposicionarme y reorientar mi carrera profesional, ¿no?, que en sí mismo también ha sido un reto. Bien, y la idea de enfocarte más en el tema corporativo que, digamos, trabajar con personas, ¿cuál ha sido, digamos, la razón o qué te llevó a pensar que trabajando de esa manera podían hacerlo mejor o podías enfocarte mejor? De alguna manera, yo creo que me pasó, o sea, yo me dedico al mundo corporativo y también me dedico al mundo académico, soy docente, ¿no? Y yo creo que hay una similitud en ambas cosas, ¿no? Una, cuando yo salí de la universidad, me acuerdo que hubo un momento que miré hacia atrás y dije, algún día volveré cuando sepa algo. O sea, porque quizás si algo en mi época, ¿no? Quizás ahora eso no es tan habitual o depende de la universidad, ¿no? Había mucho académico que nunca había trabajado en una empresa, ¿no? Entonces, yo estudié publicidad y claro, pues os puedo decir que de todos los profesores que tuve en la carrera, a lo mejor había 3 que estaban en agencia. Pero el resto, o sea, eran académicos puros y duros que no habían trabajado nunca en una empresa, ¿no? Entonces, para mí, eso era fundamental. Entonces, yo decía, algún día volveré a dar clase a la universidad como institución, ¿no?, donde yo estudié, en la Universidad de Sevilla, cuando sepa algo para compartirlo y enseñarlo. Pues un poco también me pasó eso en el mundo de las empresas, ¿no? O sea, aprendes mucho de buenos líderes y de buenos compañeros y no sé si por suerte o por desgracia de los malos también aprendes mucho y a veces mucho más, ¿no? Y bueno, pues sentí esa responsabilidad de creo que tengo capacidad de influencia, creo que puedo poner mi granito de arena ahora desde el otro lado y es verdad que a nivel individual, ¿no?, puedes aportar mucho, pero cuando estás en una organización y aportas además a cierto nivel de liderazgo, ¿no?, y de management de la organización, digamos que la repercusión ya no solamente es en esas personas que están trabajando contigo en un programa o en un proceso de coaching, un proceso de mentoring, sino que eso cae en cascada en toda la organización, ¿no? Entonces, al final, el nivel de influencia que tiene lo que haces con un directivo es muchísimo mayor efectivamente, a lo que haces a lo mejor con una persona que tan legítima es, por supuesto, para acompañarla en un proceso, ¿no? Pero al final el nivel de influencia es mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que llegas a través de una persona a tocar el corazón de mucha más gente, ¿no? Y que sea más feliz. Sí, porque a veces se ve la idea de algo corporativo como algo frío, pero en realidad es una persona, es un ser humano el que está detrás de esa corporación. Un director, un CEO, un consultor, alguna persona que realmente es un ser humano. Es decir, la empresa se ve como algo frío, pero las empresas son personas realmente. Mira, anoche teníamos una cena, Fabián, con mi grupo de mentoring de PWN, de Professional Women Network, que como habíamos estado confinados, pues hemos hecho todo el programa de mentoring online y ayer quedamos para desvirtualizarnos. Y fue justo una de las cosas que hablábamos en la mesa, ¿no? Sucede mucho, para mí es un reto, pero es que a mí me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho llegar a una compañía y a una formación, bueno, cuando solía llegar a una compañía, a una formación antes de la pandemia, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho llegar a una compañía y ver a gente que estaba entusiasmada, por supuesto, y que tenía expectativas con el programa de formación que llevaba, pero me ponía mucho, o sea, me retaba mucho ese que decía, o esa que decía, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Y además con mala cara te dice, francamente ninguna, tengo muchas cosas que hacer, pero mi jefe me ha dicho que tengo que venir a este curso. Bueno, pues esa es la persona casi que más me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es la persona en la que el impacto de la formación es muchísimo mayor, porque parte desde un punto casi negativo, ¿no? Sí. Y al final de la formación que alguien te diga, me llevo una sorpresa, creo que es el mejor regalo que me ha hecho esta organización, porque lo que hoy he aprendido, más allá de ayudarme a ser un mejor líder o un mejor compañero, creo que me va a ayudar a ser un mejor padre, una mejor pareja, un mejor hijo, un mejor amigo, ¿no? Buah, eso es una pasada. Y ahí es donde ves el ser humano que está dentro de
de la corporación y que sacar esa persona es un wow total, ¿eh? O sea, de verdad que la satisfacción es muy, muy grande. Y Muy todo un grande. reto, ¿eh? Enfrentarse en el aula con una persona que su disposición es casi cero para escucharte y para aprender. O sea que O menos 20. Cero tiene o menos 20, ¿no? menos cero. O sea, todo... no Menos sé, me 20. mandaron aquí, bueno, pues a ver con qué me sale esta. Qué Sí, sí, tremendo. bueno, o sea, yo he llegado a tener, ¿qué esperas llevarte? Y pues no sé, la lista de contactos de la gente, la comida que me sirvan hoy, o sea, la cantidad de anécdotas en ese sentido, ¿no? Y tienes que ser Impresionante. como tener mucha confianza en ti mismo para decir, venga, vamos para Venga, vamos adelante, a seguir a pesar de ti. efectivamente, a pesar de ti vamos a seguir, ¿no? Bueno, Jane, hablemos un poquito de marca personal y yo sé que en este tema tu foco está en el liderazgo, en el trabajo en equipo, pero sé que a nivel profesional es un tema del que tú has hablado, que hemos coincidido y que tú personalmente también has llevado. ¿Cómo ha sido tu proceso personal para crear tu marca personal? ¿Tú qué has hecho? ¿Cómo ha sido ese proceso personal de decir, mira, en esto quiero configurarme y quiero que la gente me conozca? ¿Cuál ha sido tu proceso? Bueno, pues mira, yo, bueno, creo que me queda mucho más por hacer que lo que llevo, ¿no? O sea, Ujú. creo que en casa del herrero, pues se suele decir, ¿no? El cuchillo de palo y creo que trabajo mucho con mucha gente y luego me aplico pocas recetas de las que doy, ¿no? Em, cuando yo salía del mundo de marketing y ventas, ¿no? Y me metía en el mundo del coaching y del desarrollo, hubo un momento, yo reconozco que tenía como una especie de esquizofrenia, ¿no? O sea, yo decía, ¿soy marketer o soy coach? ¿No? Y tenía ahí como una dicotomía un poco extraña. eh, y llegó un momento muy curioso, ¿no? En el que, bueno, pues haciendo una certificación de Myers-Briggs, de MBTI, del tipo de Ajá. personalidad, pues concluyo en que mi tipo de personalidad era el más común entre la gente de marketing y ventas y la gente que se dedicaba al desarrollo del talento, ¿no? Y dije, pues ya está, ese es el kit de la cuestión, o sea, de manera transversal tengo la personalidad que está más presente en los dos Ajá. sitios, ¿no? Eh, empiezo a trabajar en temas de coaching, ¿no? Y de desarrollo y al mismo tiempo yo siempre digo que está muy bonito lo de emprender, pero que hay que crear un puente, ¿no? O Ujú. sea, oye, si tienes alguien que te avala y bueno, y si lo pierdes todo no pasa nada, pues me parece fenomenal. Pero en mi caso, o sea, yo dije, bueno, está muy bien, yo tengo que volver a estudiar porque para mí era importante ser creíble. Entonces, bueno, hice un máster de humanidades, un 75% de filosofía, me certifiqué como Ujú. coach de equipos, en MBTI, en FIROBE, bueno, en 50.000 cosas, ¿no? O sea, me volví cursillista total, ¿no? Para reposicionarme y realmente poder hablar desde el conocimiento. Pero fue una cosa que tú tenías de manera estratégica pensada, voy a hacer esto, o fue que tú ibas explorando Sí, a o ver sea, dónde te... yo tenía muy claro que quería trabajar en el desarrollo de personas, porque Ajá. además, bueno, cuando tomo la decisión de freno y quiero cambiar y me quiero dedicar a trabajar con personas, por el desarrollo de personas y trabajar por proyectos, que era algo que me obsesionaba, ¿no? Porque todos los años un budget, un strategic plan, y al año siguiente otra vez igual. Llega un momento en que dices, mira, da más de lo mismo, ¿no? Entonces, a Ujú. mí me gusta mucho arrancar proyectos, ponerlos en marcha. Quizás me aburre mucho la velocidad de crucero y luego me gusta Ujú. cerrarlos, ¿no? Ok. Entonces, cada uno tiene que conocerse, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, pues obviamente yo en el análisis DAFO, este tan fantástico, ¿no? Ajá. Así que haces, ¿no? Y de preguntar a la gente, ¿no? De, oye, ¿dónde me veis? O sea, porque yo tengo una intuición, pero no lo tengo muy claro. Y Muy entonces bien. hubo unos amigos que habían trabajado conmigo y me decían, Jane, tú podrías ser una gran coach, ¿no? Y lo primero que dije es, ¿qué es eso? No tenía ni idea, Ujú. ¿no? Me dijeron, búscalo si quieres en Google, vas a encontrar lo que es un coach, ¿no? Pero te vamos a contar que es un coach. Y yo les dije, ¿por qué me veis como coach? Y entonces ellos me dijeron algo muy curioso, que de alguna manera yo ya me había dado cuenta, ¿no? Me decía, Jane, ¿tú no te has dado cuenta que independientemente de que trabajases en marketing y en ventas, cada vez que alguien tenía un problema, una inquietud, quería salir de la empresa, quería promocionar, o sea, cuando alguien quería algo, iba a tu despacho? Ujú. O sea, ¿tú no te has dado cuenta cómo, además de manera progresiva, si había que hacer una formación para comerciales, había que... Tú te ponías a hacer esa formación y Ujú. contribuías y participabas. Entonces, parece como que de manera transversal, ¿no? Y de manera complementaria a mis funciones en marketing y ventas, yo iba dando pequeños pasos, casi que era como respuesta a mi vocación, ¿no? Ujú. Sin ponerle un nombre profesional, ¿no? Y entonces en ese momento, efectivamente, bueno, pues me voy a Google, me acuerdo que estábamos en una cena, me voy a Google
chequeo en Google qué es coaching y dije, bueno, yo no sé si puedo ser una buena coach, lo que necesito es un coaching como la copa de un pino, ¿no? Y entonces en ese momento pues vi que muchas certificaciones de coaching incluían un proceso de coaching, ¿no? Para ti, porque el metaaprendizaje es muy importante. Y dije, pues ya está, 2 pájaros de un tiro. Me certifico como coach, al mismo tiempo tengo mi propio proceso de coaching personal y eso fue lo que me hizo empezar a definir ese objetivo y ese plan de acción en el cual estaba pues mi plan de formación, ¿no? Mi plan de formación. Claro, ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo, que era lo que te decía antes, uno tiene que crear un puente, ¿no? O sea, en mi caso yo tenía, es verdad que mi marido trabajaba, tenía una posición buena, pero nuestros ingresos pasaron a ser la mitad, o sea, literalmente la mitad, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que yo tengo que seguir pagando facturas y esto durante un tiempo está bien, pero mi necesidad de contribución es como tengo que facturar, ¿no? Entonces, como me llamaba mucho la parte académica también, bueno, pues empecé a buscar instituciones académicas donde poder colaborar como docente. Y claro, pues ¿qué me piden como docente? Que dé clase de marketing. O sea, vamos a ver, y no vas a dar clase de coaching, que acabas de certificarte, ¿no? De desarrollo personal. Entonces, durante muchos años, en la parte académica, yo me dedicaba a temas de marketing, de publicidad, a temas de comercial, ¿no? Donde aprendí mucho también, porque siendo docente ordenas ideas, ¿no? Y el conocimiento que tienes por experiencia como que lo ordenas, y tú lo sabes porque eres docente también, y al mismo tiempo, pues yo me iba formando e iba trabajando en empresas como coach y como formadora en habilidades. Bueno, pues hay un momento en el que, dando marketing, yo decido, fue el primer año de carrera, o sea, el primer año que daba en clase, que fue el año 2008-2009, con un grupo muy, muy pequeñito en la Francisco de Vitoria, y entonces les propongo hacer unos casos, trabajar al final en determinados ámbitos donde se aplicaba el marketing y no era tan habitual, ¿no? Y entonces, pues uno de los equipos tuvo que trabajar en el tema de marketing personal, ¿no? Ok. O sea, ahí es donde, Ahí fue en donde ese momento, cruzaste ahí cuando... dos. Claro, entonces yo me preparé, obviamente me preparé todos los temas mínimamente, ¿no? Para poderles dar feedback cuando están haciendo la exposición en clase. Y entonces en esa búsqueda de marketing personal, pues empiezo a conocer a gente, ¿no? Y entonces, pues llego a Andrés Pérez Ortega y llego a Arantxa, ¿no? Y claro, y de repente tengo como ese clic, ¿no? Y digo, vamos a ver, esto es la intersección entre mi primera etapa profesional y la segunda. O sea, tal y como yo entiendo la marca personal, ¿no? O sea, tiene que ver con marketing, tiene que ver con influencia, con comunicación, que es mi área de experiencia y de expertise, por lo que he estudiado también, y también tiene que ver con persona, con desarrollo personal, ¿no? Porque una marca, para mí, tiene mucho más una marca personal de personal que de marca, Sí, ¿no? total. Y entonces, de repente es como serendipity, ¿no? O sea, Aquí es. todo conectó, todo tal, y dije, creo que este es el camino que tengo que seguir, ¿no? Y ahí fue donde empecé a trabajar cosas de marca personal, empecé a hacer conferencias, todavía no he escrito un libro, lo tengo empezado, ¿no? Pero es de esto que todavía no he encontrado cuál es ese Pero posicionamiento. mira, justo iba a esa segunda pregunta, pero, o sea, que básicamente entiendo que tú hiciste un proceso casi de utilizando herramientas como de autoconocimiento, saber cuáles eran tus fortalezas, saber qué era realmente lo que te gustaba, y luego validaste eso con personas cercanas para ver si sintonizaba un poco con lo que tú ya de alguna manera sospechabas, ¿no? Efectivamente. Y luego empecé a ponerlo en práctica, ¿no? O sea, luego empecé a hacer procesos de coaching, mentoring, consultoría, ¿no? O sea, procesos de acompañamiento, que me cuentas, donde utilizas un montón de herramientas centradas en trabajar la marca personal. Coincidió además, Fabián, en un momento en el que, bueno, ¿dónde se queda la crisis del 2008, ¿no? Pero coincidió en ese momento en el que hubo muchos directivos despedidos después de muchos años trabajando en una organización que no sabían hacer un currículum, que no sabían manejar un LinkedIn, que no sabían ni siquiera por qué habían llegado a la posición que habían llegado en sus organizaciones, ¿no? Entonces, yo misma fui empezando a diseñar, ¿no? mi modelo de marca personal con ellos y que al final, a fin de cuentas, me di cuenta de que era lo que yo había hecho conmigo misma, ¿no? Casi de una manera como muy consciente y muy progresiva, para ir posicionándome poco a poco en el mercado, ¿no? O sea, eso te iba a preguntar, ¿cuáles crees tú, Jane, que han sido las claves para posicionarte? Es decir, ¿qué herramientas, qué plataformas tú has dicho, esto es lo que necesito para que la gente me vea, para ser visible, para ser reconocida en ese tema? ¿Qué usaste? ¿Cómo lo hiciste? Es verdad que durante un tiempo tuve un blog compartido con la persona con la que trabajaba en ese momento, que por ejemplo fue lo que me permitió llegar a Andrés Pérez Ortega, ¿no? Porque le mencioné en el post a conciencia, entonces él pues obviamente se revolvió con el tema del coaching, ¿no? Como era de esperar en Andrés, ¿no?
Pero fíjate, Fabián, yo soy muy de networking y soy muy de networking, aunque me verás en redes, no tengo, por eso te decía antes que tengo mucho que hacer, ¿no? Porque Ajá, no soy una persona constante en redes, no tengo una estrategia clara en cuanto a planning, ¿no? A planificación de tiempos y demás, quizás ya, sí en cuanto a contenidos, ¿no? Y sin embargo sí que he sido siempre una persona muy de networking offline, ¿no? Entonces, ok. yo creo que eso ha sido la clave, ¿no? O sea, el tener muy claro mi speech de mi posicionamiento, de qué es lo que podía aportar y el haber mantenido los contactos desde el origen de los tiempos, ¿no? O sea, desde el origen de los tiempos. Yo creo que para mí ha sido fundamentalmente la clave, ¿no? Y luego es verdad que hubo O un sea, tus antes. redes sociales offline. Sí, sí, el networking offline. Ahora, sí es verdad, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, ¿no? Ajá, Estoy en Instagram, pero ya te digo, no tengo una estrategia como muy definida, muy clara y muy constante, ¿no? Algo que algún amigo nuestro me critica muchísimo, ¿no? Y yo siempre digo, lo sé, o sea, no tengo libro de marca personal, no tengo un blog de marca personal, ni siquiera tengo un blog, ¿no? Y nada, aquí estoy, ¿no? ajá. Bueno, pues porque al final yo también estoy convencida de hay una potencia muy grande en las redes sociales, en todo el mundo online, y a veces se nos olvida la fuerza que tiene el offline, ¿no? Sí. Y para mí, mi red de contactos para mí es la clave, ¿no? Y tengo que reconocerte al mismo tiempo que hubo un antes y un después de dos momentos, ¿no? Ujú, Online. Y fue la grabación que me hizo y el montaje de los vídeos que me hizo Jaime Pereira, de una ujú, conferencia que di en la Pink Slip Party, ¿vale? De ujú. Elevator Pitch. Él me pidió permiso para grabar la conferencia, me pidió permiso para entrevistarme antes, montó unos vídeos en YouTube y eso fue un antes y un después, ¿vale? O sea, fue un Ujú. antes y un después en cuanto a mi visibilidad. Y la otra fue una colaboración con IMF, ¿vale? Tengo que Ah, sí. reconocerlo, que me pidió pues hacer un vídeo de marca personal, ¿no? Contando Se lo lo, que era. se lo he Entonces, visto. efectivamente, entonces, para mí ha sido, quizás a nivel digital, esos han sido momentos muy, muy, muy estratégicos y, por supuesto, el formar parte de nuestro grupo de Personal Branding Lab Day, ¿no? O sea, yo creo Mm, que eso también al final, bueno, pues el hacer alianzas, ¿no? El realmente tener la relación que tenemos entre nosotros, ¿no? El ujú, participar conjuntamente en cosas también nos hace pues posicionarnos de una manera o de otra, ¿no? claro. Sí, y de hecho yo creo que nos posiciona incluso en la mente de nosotros mismos, que es como que sabemos quiénes somos los que hacemos parte de este grupo de expertos, de conocedores de tema de la marca personal. Y de hecho para mí es como la primera fuente de información cuando quise empezar a hacer estos podcasts, decir, a ver, ¿quiénes son aquí los cracks de la marca personal? Y básicamente es que están todos allí. Sí, 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 Genial. sí, Bueno, Jane, y en cuestión, mira, hay un tema que yo siempre hablo con respecto a la marca, siempre se habla de la importancia de crear una marca, de posicionarla, que seas visible, que la gente te reconozca. Pero hay un tema que a mí personalmente siempre ha sido como mi bandera de batalla y es cómo monetizamos esto, es decir, cómo convertimos esto, toda esta visibilidad, todos estos seguidores, todas esas cosas que tenemos en las redes sociales, cómo convertimos realmente eso en un proyecto rentable que dé ingresos y que te permita sostener ese proceso. En términos de monetización, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas hacer? Cuéntanos un poquito acerca, ¿qué nos recomiendas para trabajar? Yo creo que no es que sea mi batalla, o sea, yo creo que es, vamos, es la guerra que todavía tengo por luchar, ¿no? A ver, aquí a mí me ocurren dos cosas, o me ocurre una cosa principalmente, Fabián, y es, yo me muevo entre mi marca y la marca de mi empresa. Ok. Entonces, al final es una cuestión de recursos, ¿no? Sí que es cierto, además, que he pasado por diferentes fases, ¿no? O sea, yo he pasado por la fase al inicio, como siempre que emprendes, ¿no? En el mundo de los servicios, donde, bueno, sí, de Gold Choice, pero al final es Jane, Ujú, ¿no? O sea, y eso es la primera etapa normal en un proyecto como este. Luego hubo una etapa en la que dije, tengo que levantar el pie, no perder mi marca, no perder mi red de contactos, ujú, pero tengo que empujar mucho más la marca de Bold Choice, ¿no? Y he llegado a tener, para ser una consultora pequeña, he llegado a tener, pues, en plantilla un experto en comunicación, ¿no? O sea, que ujú, ni siquiera lo tenía en outsourcing, o sea, lo tenía en ujú. plantilla, ¿no? Y he tenido primero uno, después he tenido otra persona, o sea que... Y al final, cuando analizo, ¿no? El retorno que me ha dado, vuelvo a decir que no, o sea, que al final me da mucho más retorno
si yo trabajo mi marca, por lo menos hasta la fecha, ¿no? ¿Tu marca como empresa o Como como, Jane, como como Jane. Jane? Mi Mira marca tú. personal que Pues la marca de mi empresa. fíjate, Jane, que esa es una pregunta que todos los días a mí me llega, o sea, esta duda siempre de, ¿dónde trabajo mi marca? En una marca corporativa que no tiene nada que ver conmigo y yo estoy detrás, o trabajo mi marca con mi nombre de pila. O sea, siempre me llega esa inquietud de qué debería trabajar, qué hago primero, las debería relacionar, las debería hacer. A mí me llega mucho también y yo creo que también depende mucho del tipo de negocio, depende mucho de cómo tú te has trabajado tu marca Ujú, y de tu red de contactos. En mi caso, al final sigo tirando yo, o sea, y lo que pasa es que me cuesta reconocerlo. Entonces, ujú, sigo promocionando The Bold Choice, ¿no? Es verdad que cada vez tiene más notoriedad, ¿no? Cada vez va teniendo más entidad, pero proporcionalmente yo me doy cuenta de cuando yo invierto en mi marca personal, eso tiene retorno en mí y en mi empresa. Y cuando hablo de efectivamente. mi empresa, hablo además de, pues de todo el equipo de colaboradores que tengo, ¿no? Ujú, La influencia es muchísimo mayor, ¿no? ya, Cuando lo hago de esa manera. Claro, que va a la contra de la pretensión muchas veces, ¿no? De decir, oye, pues monto una empresa y así puedo estar un poco en la sombra ujú, y la ejecución digamos, la facturación no está vinculada a que yo esté presente, ¿no? Es un claro. poco el sueño que Sí, como tenemos monto una siempre, ¿no? empresa, un sistema y desaparezco, ¿no? Sí, o por lo menos te quedas en la sombra o decides quizás acometer, ejecutar determinadas cosas solamente, ¿no? Pero tienes efectivamente la idea de darle entidad a la empresa para que Mm, nunca va a funcionar sola, ¿no? Pero que no sí, funcione necesariamente porque tú estás, ¿no? sí. Lo cual también en el largo plazo, la verdad es que, Jolín, pues te da una cierta esperanza y una cierta tranquilidad, ¿no? O sea, la sensación que tenemos nosotros, ¿no? Cuando nos movemos en el mundo del conocimiento, de la consultoría, de la formación, de si no estoy, no facturo, es una Ujú, presión muy gorda, ¿no? O sí, sea, dices, claro. oye, ¿qué pasa si en un momento determinado? Entonces, en mi caso, bueno, pues tengo The Bold Choice y tiene su entidad propia y voy trabajando su posicionamiento y su marca y demás, y al mismo tiempo me doy cuenta de que tengo que volver a empujar mi marca personal mucho más, ¿no? Para Más trabajar. allá probablemente de nivel O sea, que al estratégico. final es como que se retroalimentan ambas, ¿no? Lo que haga Jane del Tronco va a ayudar a Bold Choice y lo que crezca y genere Bold Total. Choice va a repercutir también sobre Jane del Tronco. Desde mi experiencia, sí, o sea, sí que es verdad que a lo mejor un emprendedor que empieza, que no tiene una red de contactos, que no tiene todavía un posicionamiento, pues ahí le va a dar a lo mejor un poco más igual, ¿no? O sea, ahí quizás Ujú, es mucho más una decisión estratégica, ¿no? Aunque yo ujú, siempre digo, siempre les digo, independientemente de que tú tengas tu plan de marketing y de estrategia para tu marca empresa, es fundamental como emprendedor que trabajes también tu marca personal, ¿no? Porque al ujú, inicio tu empresa eres tú. Tú claro. eres la cara de tu empresa, ¿no? Y la gente va a Ujú, querer verte a ti, independientemente de que ejecutes o no, ¿no? Pero los grandes proyectos los vas a tener que presentar tú, así ¿no? es, Entonces, así es. Genial. Bueno, Jane, una última pregunta para cerrar y que creo que es una pregunta que siempre hago a todos mis invitados porque con los tiempos que vivimos de cambios, de crisis, como algunos llaman, siempre hay situaciones que nos revuelven a nivel profesional, que nos ayudan a pensar en otra perspectiva, que algunos piensan en reinventarse o algunos incluso el ánimo se les baja, se vienen abajo, no ven opciones. Y yo para estas personas me gustaría saber si tienes alguna recomendación para que estas personas salgan de ese estado, de que se pongan en marcha, que aprovechen esos tiempos, que lo vean como una oportunidad. ¿Qué podríamos decirle a estas personas que no ven luz al final del túnel? pues a ver, yo he vivido durante este confinamiento situaciones muy cercanas de gente paralizada y bloqueada por la situación, incluso convencidas de que rápidamente íbamos a volver a la situación anterior, ¿no? Ujú, Eh, También tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? O sea, yo a veces me da la sensación de que todo el mundo tiene pues ese sprint, ¿no? Que quizás yo tengo esa impaciencia, ¿no? O sea, ujú, que a veces no es buena, esa impaciencia. Yo cuando veo que hay algo que cambia, que no funciona, que tal, o sea, rápidamente me pongo en a acción, ¿no? cambiar. Ya te digo que no siempre es bueno Ujú. esa impaciencia, ¿no? Que yo tengo. Pero hay que aprovechar el momento, Fabián. O sea, yo creo que todo pasa para algo, es algo que yo digo mucho, ¿no? El tiempo es oro, nunca mejor dicho, y esta época de cambio que nos ha tocado vivir
de nueva normalidad que nunca entenderé, lo de volver a la volver a algo nuevo, no, o sea, no termino de entenderlo, ¿no? Yo Si creo es que, nuevo, no has vuelto, ¿no? claro, o sea, es una cosa, volver a la nueva normalidad, o sea, yo sigo cuestionándome quién inventó eso, ¿no? Pero yo creo que es una época muy bonita para pararse, reflexionar, ¿no? Darte cuenta de la vida nos lleva muy rápido, ¿no? O sea, a veces vamos, como yo digo, a toda castaña y nos acostamos de las noches diciendo, no he parado y no he hecho nada, ¿no? Cuando uno tiene esa sensación, y yo la he tenido hace muchos años, de no he parado en todo el día y no he hecho nada, es porque no has hecho nada que fuese importante para ti. Muy bien. Entonces, estos momentos son momentos que nos regalan la vida para parar, para reflexionar si realmente hay algo que tenga que cambiar, hay alguna tuerca que tenga que ajustar, hay algo que tenga que dejar ir, porque a veces hay que tomar esa decisión de dejar ir. Y si no tienes el ánimo, tampoco pasa nada, ojo, porque yo también me he visto muchas veces intentando acelerar a alguien, ¿no? Y ponerle las pilas y me pongo muy impaciente y cómo no te estás moviendo y cómo no, deberías estar aprovechando. Creo que también es importante respetar en el otro su momento. Su momento, hay personas que necesitan un poco más de tiempo, necesitan pasar su periodo de duelo, ¿no? Su propia travesía del desierto. Y no por eso no va a haber un momento en el que realmente encuentren cuál es su motivación, cuál es su propósito y entonces van chutados, ¿no? No tenemos la misma velocidad todos y para mí eso ha sido un gran aprendizaje, es un gran aprendizaje del día a día de mi vida, ¿no? Buenísimo. Entonces, consejos, yo creo que cada uno que se adapte lo mejor que pueda a las circunstancias, pero que aproveche el tiempo, todo lo que pueda, ¿no? Adaptarse para sobrevivir, ¿no? Al final es como que no sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan a la nueva situación. Y los que además tienen una actitud, eligen ver lo positivo de cada situación, ¿no? Y eso es algo voluntario, que no es fácil, ¿no? Pero eligen efectivamente el ver lo positivo de cada situación, ¿no? O sea, si esto está pasando, es para algo, ¿no? Y tener la confianza de que a lo mejor está pasando porque algo mejor va a venir, ¿no? Muy bien, genial. O sea, tener una perspectiva positiva de las cosas que todavía no sabemos qué va a pasar, como lo define. Mira, me llama la atención porque has dicho algo que la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tengo la certeza de que algo bueno va a pasar aunque ni siquiera soy capaz de verlo. Así Pero que vamos, es que eso no es ni más ni menos que el espíritu emprendedor, ¿no? O sea, que sí. muchas veces nos miran los demás y dicen, ¿pero qué te has fumado, no? Ya. Y tú lo ves muy claro, tú lo ves que dices, lo mismo me he fumado algo, ¿no? O sea, yo lo veo clarísimo, ¿no? Pues nada, amigos, mucha fe, esperanza en el futuro, las cosas que pasan por alguna situación y nuestra invitada hoy ha sido Jane del Tronco, con una actitud reflexiva, pensando en todo este tiempo, en lo que estamos pasando, en los cambios que tenemos que hacer cada uno. Siempre he dicho que este podcast de marca profesional está enfocado para ver la cara humana de la marca personal, es decir, las personas que están detrás de ello. Y bueno, creo que Jane en este sentido es un referente justo de lo que queremos predicar en este podcast. Así que nada, me encanta escucharte, me encanta verte. Jane, gracias a ti por participar, por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Y a todas las personas, espero que os haya gustado y les invito a que nos sigan en un siguiente podcast. Bueno, espero que este podcast te haya gustado. A mí personalmente me ha dejado muchas reflexiones incluso abiertas en el sentido de, vale, ¿cómo podemos seguir trabajando esto? Quiero compartir contigo 3 takeaways, 3 ideas claves que a mí me han quedado de esta charla. Y la primera, pues, tiene que ver con el título de este podcast, es darle el poder que tienen las redes offline, el valor que realmente tienen las personas en el uno a uno, en lo presencial. Yo sé que en esos tiempos que vivimos, donde todo se ha volcado al online, donde toda la influencia está volcada a saber cuántos seguidores tienes en tus redes sociales, que hace que de alguna manera nos hemos olvidado de la importancia que tiene una relación, un café, una conversación directa uno a uno, donde realmente haya un contacto, donde realmente podamos mantener esa calidez para saber cómo es el ser humano que tenemos enfrente. Así que me ha gustado mucho esto de recordarnos que no todo es online, que no todo es a la distancia, que no todo es virtual, que podemos aún construir redes y que esas redes al final se pueden construir en redes más sólidas que pueden perdurar en el tiempo. El segundo takeaway que a mí me queda de esta charla del día de hoy tiene que ver con la idea de definir realmente si quieres enfocar tu trabajo construyendo primero tu marca personal con tu nombre de pila o trabajar con tu marca de empresa. El debate eterno entre qué hago primero, qué hago después.
yo con este tema soy insistente. Yo creo que lo que sí debemos hacer es enfocarnos primero en una y luego en otra. Yo personalmente siempre recomiendo trabajar en tu marca personal, tu nombre de pila primero, y luego lo que hagas con tu marca de empresa, que al final puede cambiar cada 2-3 años, pueda afectarse positivamente por lo que hagas en tu marca personal y viceversa, que lo que ocurra con tu marca de empresa te afecte a ti positivamente en tu marca personal. Así que vale, este debate queda abierto porque no porque no nos podamos poner de acuerdo, es más porque da igual cualquiera que hagas, siempre lo hagas bien, va a funcionar, ¿vale? Y por último, la idea de aprovechar este tiempo que estamos viviendo, amigos, para reflexionar, para mirar hacia adentro. Y sobre todo, una cosa que Jane nos animaba y que creo que es una actitud muy reflexiva, era tener una visión de fe, de optimismo, de esperanza, de saber que aunque las cosas a veces no son como quisiéramos, de saber que aunque las cosas no están saliendo como nosotros a veces queremos, con los proyectos, con las ideas, algunas cosas funcionan, otras no, mantengamos esa dinámica de entusiasmo todo el tiempo, apostando por querer aportar valor a las personas, porque seguramente que si mantenemos esa dinámica, ese estado de ánimo, las cosas van a ir para bien. Y como lo dijimos en el podcast, al final la fe es esa convicción y esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que nada, espero que te haya gustado este podcast, espero que puedas compartirlo con otras personas y espero de verdad que en esta colección de entrevistas que llevamos ya está en la número 16, sea para ti todo un proceso de replanteamiento, de aprendizaje con los mejores de la marca personal, con los más reconocidos, con las personas expertas. Vamos a estar trayendo cada semana expertos en diferentes campos. Ahora estamos con los expertos de la marca personal, pero estoy seguro que a medida que vayamos avanzando en esta nueva era del podcast Marca Profesional, puede llegar más a tu vida. Por el momento, eso es todo. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si quieres aprender más acerca de cómo crear, posicionar y monetizar tu marca personal como experto emprendedor, te invito a que hagas 3 cosas. La primera, que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo segundo, que compartas este contenido con otras personas. Y la tercera, que visites mi web fabiangonzalezh.com y te inscribas a nuestros cursos gratuitos. Ha sido un placer. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.